Vamos a hacer un recorrido a través del tiempo. Estamos observando el mapa de la República Mexicana y vamos a hacer énfasis en la región noreste del país. Esta parte es muy importante porque la, la población que existe en el noreste del país prácticamente empezó por el área del Golfo de México. Estamos observando el famoso cuadro de don Luis Carvajal y de la Cueva, aquel cuadro de 200 leguas por lado que capitula en 1579 con el rey Felipe II de España en 2 millones de ducados oro. Este cuadrado comprende los actuales estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Texas, y parte de otros estados, partes muy pequeñas, pero lo que queremos representar es una imagen simbólica de lo que era el cuadro de Carvajal y de la Cueva a partir del río Pánuco en el Golfo de México. Estamos observando con esta línea de color naranja el recorrido que hizo don Luis Carvajal y de la Cueva y 200 familias sefardis a partir del río Pánuco. Ellos empezaron su travesía hacia la parte continental, siguiendo hacia la parte media del actual estado de Tamaulipas, llegan a tocar una parte del estado de Nuevo León, aproximadamente a la altura de lo que es el actual municipio de General Terán. Continúan, pasan por la parte del actual Altamira, en Ramones, Nuevo León, y siguen rumbo a Cerralbo. Regresan hacia Monterrey, que esto es lo importante. Desde nuestra óptica, desde nuestro punto de vista, regresan a Monterrey representando con la línea amarilla, costeando el río Pesquería. Esto es lo que queremos representar. También se observa hacia la parte izquierda, la parte norte, la ruta que siguió don Luis Carvajal y de la Cueva hasta Monclova, en el anterior Almadén. Volviendo al río Pesquería, que es la parte de color amarilla, que es donde nos vamos a centrar en nuestra plática. En este punto de color rosa queremos empezar a aterrizar nuestra historia. Con este punto estamos representando el ojo de agua denominado el Infernillo, que se encuentra a un costado del poblado de Santa Rosa. Este ojo de agua, desde nuestra óptica, fue muy importante. Con este punto verde estamos representando otro ojo de agua que se denominaba anteriormente como el Pantano o la Cieneguita. Estos dos puntos, que son ojos de agua dulce, consideramos que fueron la base para el paso o el asentamiento de don Luis Carvajal y de la Cueva y las 200 familias que venían con él hasta llegar a Monterrey. Con esta línea de color celeste estamos representando el camino que siguieron los primeros pobladores de la región hacia la parte norte central del estado de Nuevo León, la parte que iba hacia los reales de Salinas, Sabinas, Vallecillo, Lampazos, la hacienda de Mamulique, etcétera. Vamos a centrarnos en este punto de color celeste, en este punto de color oscuro. Es muy importante porque es el cruce de caminos. El cruce de los caminos originales, de los caminos antiguos. Y es muy importante porque en esta parte el río Pesquería antiguamente era muy ancho. Era muy ancho de tal forma que facilitaba el tránsito. En el resto del río los barrancos eran muy altos y no se podía transitar fácilmente, sobre todo con carretas y demás utensilios de labranza y aperos de transporte o de carga, ¿no? Aquí observamos en esta panorámica, en la parte superior derecha, el famoso punto azul o punto oscuro. Aquí se observa perfectamente la importancia estratégica que tenía este punto, porque era el cruce de los caminos que iban de oriente a poniente y de norte a sur.
El agua dulce que se encontraba en el ojo de agua del Infiernillo y así como mismo el ojo de agua del pantano o de la Cieneguita eran sumamente estratégicos. ¿Por qué? Nuestra teoría es que desde la época prehispánica en estas partes, sobre todo en el pantano, las antiguas tribus nómadas de aborígenes, de nativos, ya tenían de alguna forma una agricultura rudimentaria. Don Hernán Cortés cita en sus cartas dirigidas a Carlos V que cuando llegaron los españoles al centro del país observaban innumerables tierras de cultivo. Tal vez en esta área del país no existía en la misma magnitud la agricultura tan en forma, pero de alguna forma esto debe de haber llamado a los antiguos gentes que venían con don Luis Carvajal y de la Cueva. Definitivamente este punto sí fue sumamente estratégico para la creación de agricultura en forma con la segunda camada de sefardis en la región, don Marcos Garza del Arcón principalmente y sus hijos Pedro y Blas, así como don Josep Treviño, y el establecimiento de la hacienda Santo Domingo y la multiplicación y la fomento de la agricultura bajo riego. En este caso, la primera área de cultivo que existió bajo riego fue la de la parte del ojo de agua del pantano, ya que hacia el año 1650 aproximadamente se consolidan las haciendas de Santo Domingo y Santa Rosa, formadas por la familia Garza, principalmente don Blas Garza y del Arcón. En Santa Rosa los primeros asentamientos humanos consideramos que fueron alrededor de 1650 en el barrio conocido como de Arriba. Existía otro barrio en la parte baja que se denominaba Contreras, todo esto alrededor del año 1750. Pero esta imagen que estamos viendo en la parte izquierda, que es el cruce de los caminos que hemos estado citando, es muy importante porque el río aquí daba tránsito, daba forma de pasar. Y hacia cerca de la independencia del 1800 se corre de la hacienda Contreras a la parte de Santa Rosa que conocemos actualmente, que es el lado sur, que es el lado más antiguo. Aquí estamos viendo perfectamente las primeras construcciones que existieron entre el 1800 al 1850, 1860 y principalmente a la época de la elaboración de la primera constitución, o más bien la segunda, porque primero existió la constitución de Apatzingán, después la de 1824, la de 1857 vino a agarrar forma en esta parte, en este cruce de caminos, y dio origen al primer liberalismo, aquel liberalismo iniciado por don Ignacio Confort y don Santiago Vidaurre. También este punto es muy importante porque en plena guerra civil de Estados Unidos, en plena guerra civil, decíamos, de Estados Unidos, los ejércitos del norte tenían cercado la parte de los puertos del sur y por este camino se transitaba con el algodón, se venía, embarcaban el algodón en Matamoros y de regreso continuaban con víveres y armas y otros aperos que se requerían, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque aquí existió un flujo comercial muy importante. De tal forma podemos citar que la capital económica y financiera que tenemos actualmente en esta parte del país tuvo sus orígenes en esta región. En esta región se inició de alguna forma todo el asunto económico. También es muy importante porque por estos caminos empezaron las ideas del liberalismo que existe hasta nuestras épocas. Y dos cosas muy importantes: la primera, zona de riego que se toma del río Pesquería, de las primeras en el estado y en el país, y asimismo el primer reparto agrario o de los primeros repartos agrarios en función a la ley Lerdo, ley que derivaba de la Constitución de 1857. Todos estos puntos, con todo respeto, son desde una óptica muy particular. Los invitamos a que estudien, a que profundicen. Hay mucho definitivamente que conocer sobre este tema y sobre este punto.
es muy importante el estudio de todos y las aportaciones que hagamos. Esto es un humilde material para representar la importancia de estos lugares, de estos sitios que debemos de conservar y debemos de preservar. Recalcamos la importancia de estos caminos, de este punto en Santa Rosa. Por aquí deben de haber transitado seguramente los ejércitos desde la época de la independencia, el ejército durante la invasión de Estados Unidos, los ejércitos de la intervención francesa, las múltiples combates que existieron dentro de nuestra época revolucionaria. De niños, nuestros ancestros comentaban de los innumerables filas de caballos, de hombres, de cañones, de aperos de guerra. Eran interminables los combates hacia uno y hacia otro lado, entre carrancistas, entre villistas, entre huertistas. Es un asunto histórico sumamente importante que tenemos que conservar en este punto. De igual forma, en este mismo punto, seguramente por aquí llegó el primer alambre de púas. El primer alambre de púas que vino a delimitar la propiedad privada, como la conocemos hasta ahora, en nuestra actualidad. Anteriormente eran zonas extensas, comunales, abiertas, prácticamente no existían cercas. O si existían, eran de piedra o de leña. O sea, lo importante no es que no existieran límites, lo importante es que vino a transfigurar o a transformar todo el asunto con la presencia del alambre de púas. Hasta aquí el asunto de los caminos antiguos. Estamos observando la situación de los caminos actuales. Con la línea azul de número 1 estamos describiendo la carretera a Laredo, carretera que tenemos entendido que se construyó alrededor del año 1930. Con el número 2 y la línea roja estamos tratando de describir la antigua carretera Roma. Con el número 3 la carretera Miguel Alemán, que es la del color verde, y con la número 4 que es la del periférico muy moderno que tenemos en la actualidad. Con el punto amarillo se observa dónde se encuentra el pueblo de Santa Rosa, pueblo que está dentro de aquel cuadro de don Luis Carvajal y de la Cueva, que actualmente está sentenciado a desaparecer, como hemos estado diciendo en esta serie de videos, debido a los 3 embudos asesinos que hicieron en forma irresponsable dentro del río Pesquería, que le roban de 40 metros o más a su cauce original. Esto es sumamente grave y tiene que corregirse, tiene que limitarse o pararse ese terrorismo ecológico, ese crimen de lesa humanidad, ese holocausto, ese genocidio premeditado. Es muy importante que se corrija, que entren las cosas a un estado de ley, de justicia, de derecho. Tiene que conservarse el asunto histórico que hemos estado tratando de describir a través de este material. Santa Rosa es muy importante y no va a desaparecer. Entiendan, señores ávaros, señores codiciosos, señores egoístas, esa macrocorrupción tiene que terminar definitivamente y entrar a un estado de justicia. Dios salve a Santa Rosa.